Y si arrancamos un nuevo ciclo de Entretiempo, nos vamos a dar un gustazo desde LU2 Radio Bahía Blanca. Vamos a saludar a el enorme Pedro Pelusa Suero. Hola Pelusa, ¿cómo le va? Buen día, qué placer de saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿usted cómo anda? ¿Cómo va la vida? Y bueno, con mis 86 a cuestas, tengo algunas cositas, pero de alguna manera, de la cabeza, del cogote para abajo, del cogote para abajo no hablemos del cogote para arriba. Bueno, y de ánimo se lo escucha bárbaro. Bueno, sí, eso no lo pierdo. Sí, eso es fundamental. ¿Y sí? Sí, sí. A ver, tengo entendido que en sus casas se escuchaba mucha música. Mamá, tía, eran de ¿cantaban mucho, Pelusa? Bueno, ocurre que en mi casa siempre hubo música. Ajá. Mi madre pianista, Ajá. mi tía pianista mejor que mi madre, mi tía prácticamente nivel profesional, si bien nunca explotó esa circunstancia, pero realmente era una gran pianista, sobre todo de música popular. Y entonces mi tía era amiga de los importantes de la música en su momento. Estoy hablando de mi primera niñez, ¿no es cierto? Así, mi casa estaba llena de músicos que venían a saludar y demás. Sí, sí. Y había los sábados y domingos, era realmente un lugar de encuentro porque había un lindo piano y bueno, se practicaba la música como así como se hacía un almuerzo, se hacía un encuentro musical. Y yo estaba ahí metido y de alguna manera me formé de esa forma, ¿no? Claro. ¿Y la radio también era un factor determinante en su vida? ¿Se escuchaba radio? Bueno, en principio, tomemos en cuenta, yo dije que tengo 86. ¿Sí? En el momento en que yo nací, lo único que había era radio. Claro. Así que lo único que se oía en mi casa era radio. Sí, por supuesto, pero no tengo así un recuerdo neto de haber escuchado alguna cosa en particular. Se escuchaba siempre mucha música, se escuchaban todos los programas, los noticieros y demás. Eso era la realidad de todos los días, pero digamos no recuerdo alguna cosa así puntual, ¿no? Uh-huh. Sí, y después usted se da el enorme gusto de estar en la revista Dislocada. Bueno, eso ya fue muchísimo después. Claro. Hubo todo un camino, es decir, donde yo, después de esta formación natural en mi casa, a mis 12 años empecé a tocar la guitarra con un amiguito y después hicimos un dúo y ya después eso fue un trío, después un cuarteto. Y en el cuarteto entró un muchacho que se llamaba Picho Ciamarella, hijo de don Rodolfo Ciamarella. Don Rodolfo Ciamarella, autor de incontables tangos que cantó Gardel, que cantaron todo el mundo, y fundamentalmente el primer jinglero de la República Argentina. Y por eso él nos convocó y nos metió dentro de un estudio de grabación, para mi sorpresa enorme, por primera vez de esos micrófonos gigantes. Sí, sí. Nos metió en un estudio de grabación y empezamos a cantar jingles. Y desde entonces, de ahí para acá, no paré nunca. Claro. Bueno, ahora últimamente, en los últimos años, ya, es que lo que pasa es que ya no me quedan ni clientes. Claro. La gente se acuerda de ciertas cosas que yo he hecho que fueron memorables, pero que bueno, también van pasando en el tiempo, ¿no es cierto? No, pero es válido recordarlo. Por ejemplo, lo de Bardal pega claro, hasta el día de hoy. Bueno, sí, particularmente lo de Bardal es un caso muy gracioso, es una anécdota, no sé qué tiempo tengo. No, diga. 2 días, bueno, claro, el asunto es así. Yo le estaba contando a un amigo Carlos Ceretti, que era guionista y trabajábamos permanentemente. Le estaba contando cómo sonaban los motores de los Mercedes-Benz Taxi, uh-huh, que Perón, en la época de Perón, se habían puesto en la Argentina, se había habido una importación de taxis Mercedes-Benz diésel. Por primera vez, yo creo que por primera vez, había pequeños motores diésel puestos en los autos, porque los motores diésel normalmente eran de locomotoras o de transatlánticos, sí, o de cosas muy grandes, mientras que finalmente se hizo un motor diésel chiquitito que servía para los autos. Y como era un motor raro, los chicos le prestábamos atención porque había otra cosa también. En los calores de Buenos Aires de 40 grados,
el motor diésel era difícil de arrancar y por lo tanto los taximetreros paraban al costado de la vereda, ¿no es cierto? Y abrían el capó para ventear, pero no lo paraban, porque si lo paraban se les comían la batería para arrancar. Y entonces yo le contaba a mi amigo cómo sonaba el motor diésel. Yo le decía, mirá, suena así. No sé si está saliendo bien. Sí. Bueno, y mi amigo me dice, ¿y vos podés hablar? Le digo, claro que puedo hablar. ¿Cómo no la puedo hablar? Y entonces me dice, a ver, decí Bardal. Y ahí se nos ocurrió empezar a grabar con la palabra Bardal un montón de motores. Claro. Entonces con Tito Bagnov, que era el publicitario de Bardal, nos metimos en la sala de grabación y me decían, ¿cómo suenan los tanques de Rommel en el desierto con la arena en las orugas? Y entonces hacía... Y a partir de ahí lo llevamos a Bardal. Bardal lo compró inmediatamente y lo mantuvo un montón de años, hasta que un buen día ocurrió que la nafta pasó de precio y en vez de ser, es decir, en vez de vender arranque y velocidad, había que vender economía, y por lo tanto Bardal no concibió que su sonotipo, así como le llamo, así en vez de logotipo, es un sonotipo, su sonotipo fuera publicitar la economía de nafta que había que tener en ese momento, y pararon. Cuando pararon cayó las ventas, y al tiempo volvieron a conectarse conmigo y a comprarlo definitivamente, y todos los años, por supuesto, yo los facturo, y todavía desde, no sé, por lo menos hace 30 años que está Bardal en el aire. Sí. Estamos charlando con Pelusa Suero, que compone voces, todos lo conocemos por las voces del Larguirucho, Neurus, Pucho. La pregunta es, ¿cómo llega usted a García Ferré o García Ferré llega a usted, Pelusa? En realidad García Ferré llegó a mí porque Mariona Aramburu, que era la chica que hacía la voz de Anteojito, porque García Ferré ya tenía la tira de Anteojito y Antifaz, la tenían en el aire, en televisión, necesitaba tener a alguien más que charlara con Anteojito y con Antifaz. Entonces necesitaba mayor cantidad de personajes. Y me llama a mí para preguntar, sin prácticamente saber qué hacía yo o demás, y me prueba para hacer distintos personajes irrelevantes, con distintos parlamentos y distintas alturas de distintas personalidades, y bueno, claro, me prueba de esa manera y se da cuenta que yo soy un tipo capacitado como para hacer un montón de personajes. Y cuando ya la tira de Anteojito y Antifaz dejó de tener importancia, porque fundamentalmente los publicitarios les cambiaban los textos a García Ferré 5 minutos antes de empezar a grabar y eso lo volvía loco, decidió hacer una tira de entretenimiento puro. Y ahí nació nació Hijitus. Uh-huh. Entonces, en Hijitus me pidió primero 3 personajes: Larguirucho, Pucho, Serrucho, y el profesor Neurus. Uh-huh. Claro, con Serrucho lo único que hice fue hacer claro, y nada más. Pero con los demás y tenían que dialogar entre sí. Él ya estaba acostumbrado a verme que yo podía hacer ese tipo de cosas. Bueno, con el correr del tiempo, prácticamente estuvimos 40 años juntos trabajando. Sí. Llegué a hacer 16 personajes en la tira de Hijitus, que se mantuvo muchísimos años y después se repitió muchísimos años. Y hasta la muerte de García Ferré grabé montoneras de cosas para él y demás, montones de proyectos y de cosas, ¿no? ¿Y cómo usted decía, esta es la voz para Larguirucho, esta es para Neurus, que tenía que ser más enfático, un profesor, o Pucho más abajo? Bueno, la cosa no era así. Yo no decía yo no decía esta es la voz. Claro. Sino García Ferré no me podía. Lo que podía hacer García Ferré era contarme la personalidad del personaje que necesitaba. A partir de ahí a mí se me ocurría una voz. Claro. Por ejemplo, el profesor Neurus. El profesor Neurus era un tipo, por supuesto, neurótico, como su propio nombre, absolutamente loco, que tenía una risa muy particular,
Y entonces yo empezaba a pergeniar cómo podía figurar, cómo podía hacer una voz que creíblemente fuera de un profesor petizo, loco, de media cabeza pelada y claro, la parte de atrás como un pelo. Todas esas cosas eran importantes para imaginarme el personaje. Entonces empezaba a tirarle bocetos hasta que él me aceptaba el boceto. O sea, yo le tiraba ideas y él aceptaba o no aceptaba. O sea, las creaciones fueron mías y las aceptaciones fueron de él. Por supuesto, los personajes se llamaban como él quería. Sí, sí. Así que bueno, ahí fuimos dueños, él y yo, de los personajes. Yo registré mis personajes como la parte vocal y él registró todo lo demás. Por supuesto, él sacó un partido fantástico, ¿no? Prometí no abusarme. 5 segundos del arguirucho. Justo me agarra la mañana y no tengo muchas ganas de hablar, porque todavía no estoy despierto, ¿se dio cuenta? Acá, a los 86 años el arguirucho le puedo garantizar que es un problema un poco grave, ¿no? No, es formidable. Después usted en televisión, Pelusa, entre otros programas, participa en Operación Jajá, La Aventura de Hijitus, naturalmente, en Calculín, y después me encantaba lo que hacía en Canal K. Claro, bueno, en realidad le cuento, yo trabajé muchísimo dentro de la publicidad. He sido un locutor, sí, pero exclusivamente publicitario. Claro. O sea que no trabajé ni en radio. Trabajé en radio poniendo la cara cuando me convocó Sofovich, sí. Pero muy pocas veces. Siempre tenía un poco de miedo a la televisión, porque en la televisión uno tiene o un éxito fabuloso o directamente pasa al anonimato con una velocidad brutal, cosa que a mí me parecía peligroso. Y los comerciales de televisión, que eran mi especialidad, eran muy rendidores, no me exigían demasiada cosa y tenía una cartera de clientes fantástica. Dense cuenta que estamos hablando que yo trabajé desde mis 14 años cantando jingles y ahora tengo 86 y debo haber dejado de trabajar hace 6 años. Con la pandemia prácticamente dejé de trabajar, ¿no? Claro. Y también fue la voz de Clemente. ¿Cómo llegó con Caloi? Claro. Bueno, también Caloi buscaba quien pudiera ponerle voz a Clemente, porque Clemente se hizo famoso en el Mundial de Fútbol. Claro. Porque lo pusieron en un cartel grandote en el estadio de River. Sí, me acuerdo. Pero cuando fue necesario llevarlo a la televisión, Clemente tenía que hablar y había que encontrarle una voz. Y fue todo un problema, porque por supuesto me direccionaron a Caloi hacia mí y me dijo, bueno, vos sos futbolero. Le digo, no soy futbolero, me gusta el fútbol, pero no soy un fanático. No, entonces vos no podés hacer la voz. Y le digo, ¿por qué? Y no, bueno, porque un tipo que entienda lo que es el espíritu del fútbol, le digo, mirá, yo no soy mujer, pero sí, se me ocurre, puedo hacer voces femeninas, ¿te das cuenta? Claro. Puede hacer mamarrachos, pero son voces femeninas. Muy bueno. Y por lo tanto, sí, se quedó dudando, se fue. Él dijo que había probado 30, 40 profesionales, que yo no sé si había profesionales o si habría habido esos 40 profesionales de las voces, y volvió a mí y finalmente terminé yo diciéndole cómo tenía que ser Clemente, porque a mí se me había ocurrido que Clemente era un personaje que tenía que ser piscónico por gritar los goles de la selección. Claro. Y entonces Clemente era un personaje que no tenía garganta, ¿te das cuenta? Era un personaje absolutamente difónico, qué sé yo, ¿viste? No sé, pero era muy porteño. Qué fenómeno. Qué don, Pelusa, en serio, qué don. Me vas a dejar mudo. No, qué don, en serio, ¿Y se ha cuidado la voz, Pelusa? Mirá, no me he descuidado, Ajá. Pero yo no sé qué es cuidar la voz. Este tipo de cosas como la que estoy haciendo ahora para ustedes
no las hago nada más que en los momentos necesarios. No me la paso haciendo voces estúpidamente. Claro, se entiende. Utilizo mi garganta como cualquier persona. Tengo mucho entrenamiento vocal, por supuesto, fundamentalmente porque arranqué como cantante. Uh-huh. Entonces todos los vericuetos del uso de la garganta los aprendí con el canto. Y después de eso los apliqué en la locución y en la creación de personajes. Pero nunca cometí el error de exagerar con mi garganta. Justamente la ventaja de los comerciales de televisión es que son cortos, tienen 30, 40 segundos, si bien hay que grabar 40 veces o 50 veces para probar, pero finalmente son cortitos y eso no me produce ningún daño, ¿no? Pedro Pelusa Suero, ha sido un placer enorme tenerlo en el comienzo de nuestro ciclo Entretiempo. Ha sido un gusto. Y gracias y muy buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición.